Como recordarán, el año pasado solicitamos desde el Gobierno de Extremadura una convocatoria específica para nuestra región y fue la primera vez que se consiguió. Ninguna comunidad autónoma tenía este tipo de convocatorias porque solo se convocaban a nivel nacional o para alguna zona muy concreta. Logramos el año pasado una convocatoria específica para Extremadura de 14,6 millones de euros que se tradujeron en 31 actuaciones de reindustrialización en nuestra región. Meses antes, en junio de 2012, el Ministerio también había hecho la convocatoria general y también Extremadura se pudo beneficiar de la misma con 12,5 millones de euros más que se emplearon en otras 10 actuaciones. La buena noticia de hoy es que, de nuevo, y gracias a las gestiones realizadas desde el Gobierno y personalmente por el propio presidente Monago, este año nuestra región va a disponer también de otros 12.226.000 euros en una convocatoria específica para Extremadura. Y el que sea específica para esta región es una gran ventaja, ya que los proyectos que se presentan desde aquí no solo reciben fondos adicionales, que son estos 226.000 euros que se incorporan, sino que además tiene la ventaja de que hay menos competencia porque la convocatoria no es general, es específica para Extremadura y, por lo tanto, tiene esa doble ventaja. Tenemos que manifestar desde aquí nuestra satisfacción por haber conseguido esta importante cantidad de recursos y por hacer una comparativa. En 2011 fueron 9 millones de euros los que se destinaron a este tipo de ayudas, al Reindus de 2011, que era una convocatoria general. Entre el año 2012 y el que se acaba de aprobar, 2013, se han destinado en esas 3 convocatorias, las 2 específicas y la general, casi 40 millones de euros, es decir, una cifra 4 veces superior.